Esto es parte de una línea de investigación en la que venimos trabajando hace varios años. Yo desde hace un poco más, en cuestiones vinculadas bueno, a los orígenes de la CETEP y de la transición de la CETEP a la UTEP, y algunas cuestiones que he trabajado en torno a Misioneros de Francisco y otras organizaciones vinculadas a los movimientos sociales en la Argentina. Y los últimos 2 años hemos estado trabajando con Tomás Nogues y Manuel Zapico en torno a el proceso de unificación que concluye, que hace que las diferentes organizaciones y movimientos sociales, antes denominados piqueteros, concluyan en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular a fines de 2019. Sobre eso estuvimos exponiendo en realidad el año pasado, en esta jornada hace exactamente un año, y esto bueno, tiene que ver con una publicación que es más o menos contemporánea para esa fecha. Y dado que estábamos trabajando este año en pandemia, ya con la incorporación de Josefina Escabuso y Lourdes Capur, bueno, que son estudiantes de la escuela, estudiantes avanzadas, muy avanzadas de sociología. Lo que planteamos fue cómo hacer para hacer trabajo de campo, lo cual era totalmente atípico para nosotros. En función de eso, tratamos de innovar, no innovar para las ciencias sociales, ni para la sociología, ni para el estudio de los movimientos sociales a nivel global, pero sí para mí, al menos, y no solamente para mí dentro del grupo, y trabajar sobre redes sociales durante este año. Así que estuvimos trabajando con datos provenientes fundamentalmente de Twitter, y ahí el título de la ponencia. Lo que tratamos de hacer es, a través de analizar las redes sociales y un número acotado de cuentas vinculadas a referentes o cuentas institucionales y organizaciones sociales, de analizar el desarrollo de un concepto teórico que se volvió muy importante para nosotros, que es el de la identidad, el de la identidad colectiva de los movimientos y el rol de esta identidad o de estas identidades en el proceso de unificación. Podemos seguir con la siguiente. Lourdes, ¿podés poner la otra? ¿Escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos, Pablo. Ah, bueno, se me cortó, me parece. Se me cortó. Sí, se te escucha un poco entrecortado por ahí. Sí, eso iba a decir, se entrecorta. Bien. Retoma, Tomás, retoma vos, si no. Bueno, dale. Bueno, como dijo Pablo, viene en línea con lo que veníamos investigando, que presentamos la jornada anterior, que tiene que ver con la conformación de una nueva identidad colectiva de los movimientos populares aglutinados en torno a la idea de la economía popular. Y bueno, en el marco de la pandemia se interrumpió la posibilidad de hacer trabajo de campo como el que veníamos haciendo, que tenía que ver con participar de algunos de los lugares, de los centros que tienen estas organizaciones, que muchos de ellos son centros productivos, ya sea de reciclaje, huertas, etc. Entonces, bueno, migramos un poco a tratar de hacer un estudio de la identidad colectiva desde lo que podíamos hacer en ese momento, que era verlo desde las redes sociales, que no solo, digo, fue una innovación también para nosotros en un sentido metodológico,
porque nos tuvimos que poner a trabajar un poco con la interfaz, con la API de Twitter, y bueno, y usar algunos programas como R, que después más adelante vamos a mostrar. Así que un poco la idea, en consonancia con lo que veníamos trabajando antes, era tratar de ver la identidad colectiva como un producto, ¿no?, que produce un movimiento, y no como un punto de partida, sino como una cuestión performativa que hacen los movimientos sociales, y estamos tomando desde el 2011 hasta el 2019. ¿Pasamos, Lourdes? Bueno, un poco esta investigación parte también, ¿no?, de cómo se fueron pensando los movimientos populares en Argentina. Esto lo voy a pasar rápido, así dejamos un momento, pero básicamente dejamos ya atrás los estudios de la década del 90 y principio de 2000, del auge de los movimientos piqueteros, el asambleísmo, y las discusiones en torno a la autonomía o heteronomía de los movimientos sociales en vinculación al Estado, para entrar en una etapa que fue el análisis de los movimientos populares durante la década kirchnerista, ¿no?, en distintas claves, algunos pensándolo en el marco de los movimientos sociales participando de la gestión pública, otros tratando de estudiar las tradiciones ideológicas y las matrices identitarias, y una serie también de estudios que trataron de romper o superar la idea de clientelismo y pensar a hacer alguna especie de visión más antropológica, más etnográfica de por qué participan los que participan de política. En términos generales, al menos en la tradición sociológica argentina, no hay una pregunta sociológica muy clara respecto a la identidad colectiva de estos movimientos. Lo más cercano son aquellas investigaciones que trabajaron con la idea de tradiciones ideológicas o matrices identitarias. Y también el fenómeno del UTEP fue poco advertido, sobre todo al comienzo, ¿no? Es un fenómeno que se empieza a advertir por la literatura de forma bastante más reciente, sobre todo a partir de la asunción del macrismo y de la radicalización de la UTEP en materia de sus protestas y sus participaciones en el espacio público, y a la masificación que va ganando, ¿no?, con la adhesión de nuevos movimientos. Se ha estudiado mucho la historia, bueno, mucho no, pero digo, las investigaciones que hay giran en torno un poco a la historia de cómo se dio ese proceso del 2011 en adelante, otras que trabajan un poco más sobre qué es la economía popular, cómo la entiende la UTEP y cómo está conformada. Algunas también se preocuparon un poco en torno a la relación entre la CETEP y sindicatos y la cuestión más política. Y bueno, y Pablo lleva una línea de investigación en torno a la cuestión de la religiosidad popular, que es una dimensión muy, muy interesante y particular que tiene la CETEP o UTEP, que tiene una dimensión religiosa muy fuerte, ¿no?, muy vinculada, bueno, a lo que hoy representa el Papa Francisco. ¿Pasamos, Lourdes? Entonces, un poco nuestra apuesta es contribuir a estos estudios bastante novedosos sobre la UTEP, desde una perspectiva, bueno, acá rápidamente, ¿no?, un poco la historia de la CETEP, que es la que tomábamos nosotros desde el 1 de mayo, donde se crea la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, con un grupo más bien reducido de organizaciones. Tenemos una historia que va mostrando cómo va creciendo con la adhesión de nuevos movimientos, pero también cómo va ganando solidez política y capacidad de incidencia en la agenda pública, con la presentación de leyes, y sobre todo cómo van copando el espacio público fuertemente, y la aparición de algunas movilizaciones que se vuelven propias y tradicionales y características de la CETEP, como la Marcha de San Cayetano por tierra, techo y trabajo, que en el 2019 logran el reconocimiento, la personería jurídica, y se conforman como una unión de trabajadores de la economía popular, es decir, prácticamente como un sindicato o un gremio de aquellos trabajadores de la economía popular, y retoman su política de tratar de formar parte de la CGT. Vamos a la siguiente. Entonces, como les decía, nuestra apuesta un poco es estudiar este fenómeno desde la perspectiva de la identidad colectiva,
que tiene una larga data en las ciencias sociales, con distintos nombres, pero la pregunta aparece desde los orígenes con Marx y Durkheim, aparece, o reaparece, mejor dicho, de forma un poco más fuerte a mediados del siglo XX, con las perspectivas más allegadas al interaccionismo simbólico, y se vuelve central para el estudio de los nuevos movimientos sociales a partir de los 80, más bien de los 90, con perspectivas como las de Touraine y sobre todo con la de Melucci. Es un poco lo que nosotros retomamos. Brevemente presento la perspectiva, pero lo que nos interesa a nosotros es tomar la identidad colectiva no como un punto de partida, es decir, desde donde hay que estudiar al movimiento, sino más bien como un punto de llegada, como un resultado de una acción colectiva llevada a cabo por un movimiento. Y esa identidad colectiva está lejos de ser una entidad monolítica u homogénea libre de tensiones, sino que nuestro caso lo que muestra muy bien es cómo se puede construir una identidad colectiva capaz de unificar distintas perspectivas políticas, distintas tradiciones ideológicas en torno a un concepto como puede ser la economía popular, ¿no? Lo interesante de un fenómeno como la CETEP o la UTEP, que ahora vamos a ir viendo, es que está nutrido por diferentes organizaciones del campo nacional y popular que van desde el peronismo más clásico, si quieren, hasta amplios espectros de la izquierda popular, pasando por partidos piqueteros, grupos religiosos, de trabajadores, cooperativas, etcétera, etcétera. Lo que nos interesa también de esta perspectiva es el concepto de trabajo identitario, que justamente pone énfasis en esta idea de que la identidad es un producto, ¿no? Es producto de un proceso de trabajo fuerte que tiene sus raíces en estas redes sumergidas o laboratorios de experiencia, como dice Melucci, que son en las que los movimientos populares sostienen su actividad cotidiana, merenderos, comedores, unidades básicas, y todo tipo de experiencias territoriales que pueden tener. Creo que con eso más o menos vamos. Le toca a Manu, me parece. Voy yo ya, perfecto. Bueno, en esta vez lo que hicimos, como bien decía Tommy antes Pablo, es hacer un análisis o empezar a hacer un análisis de redes sociales, básicamente de Twitter, sobre lo que se hablaba, sobre lo que lo que dicen algunos referentes y también cuentas oficiales de los que pertenecen a la UTEP, ¿no? Ese es un análisis más descriptivo de eso, de lo que se tuitea, de lo que publican estas personas y estas cuentas. En un primer momento, que después, bueno, para hablar tal vez, dijimos si formaba parte a esta idea de la producción, de una identidad, si era solamente promocional, bueno, etcétera, cómo utilizaban las cuentas estas personas. Pero después sí, es como, por lo que vamos a ver, otra vez un análisis más descriptivo, exploratorio, es ver qué es lo que se publica, cómo conforman también su identidad, o cómo hay palabras o expresiones específicas que forman parte de su identidad, y cómo fue creciendo también la cantidad de tweets a partir de lo que veíamos un poco antes en la cronología, ¿no? De tiempo, sí, cómo fue desde 2016 más que nada, cómo va en aumento la cantidad de tweets y cómo se asocia a la militancia o lo que tenían ellos, sí, el trabajo militante. Y para eso elegimos una serie de cuentas que ahora vamos a ver un poco y vamos a describir un poco cómo fueron las características que tiene. Hicimos dos cosas. Primero, un análisis más cuantitativo, descriptivo, como dice ahí, y presentamos algunos gráficos, más que nada, otra vez más sencillo para ver más o menos de qué hablan en estos años esas cuentas. Y después Lourdes y Josefina hicieron también un análisis más cualitativo, enfocándose en algunas palabras a partir de eso de las cuentas y de lo que fueron diciendo en estos años que obtuvimos de la API de Twitter, ¿no? Así como y también, bueno, el periodo en el que construimos y que trabajamos es de 2011 al 2019.
que es este periodo, otra vez que estaba en la línea temporal de gran crecimiento, de constitución de la UTEP, y de desarrollo que ya trabajábamos también el año pasado de la importancia o la diferencia que tuvo durante el periodo del gobierno de Macri, ¿no? Lu, si querés pasar. Lo que elegimos, bueno, para que sea más, otra vez lo tomamos de las cuentas de Twitter, esto un poco lo estuvimos viendo, y vamos a seguir trabajando en esta temática y a ampliar un poco, hacer análisis más elaborados de la cuenta, pero bueno, en este era obtener los datos de esta API, que lo que hace es conectarse a todas las publicaciones que hicieron una serie de cuentas que seleccionamos. Generalmente hay dos formas, hay una que es tomar palabras o hashtags, como se dice, específicos, y de ahí ver cómo evoluciona eso, cómo se toma. Eso generalmente tenés que captarlo en vivo. Si querés ir para atrás, cuanto más para atrás vayas, es pago. Tenés que pagar para poder acceder a esos tweets. Y generalmente, por lo menos hasta ahora, hasta cuando lo obtuvimos, eso va cambiando, ¿no? Pero eran las cuentas específicas que uno toma, no palabras o hashtags específicos, sino las cuentas que uno toma, lo tuvimos, la gran mayoría de tweets, no es que tuvimos que pagar ni nada, por eso obtuvimos tweets desde el 2011 hasta ahora. Y tuvimos, bueno, cuentas oficiales, que primero tuvimos que chequear que eran cuentas oficiales de personas, que ahora vamos a ver también cómo se distribuyen un poco, pero la mayoría, bueno, ahí pusimos algunos ejemplos como de Juan Grabois, Honorato, Grosso, gente que pertenece a UTEP en los distintos movimientos, ¿no? También escogimos movimientos como el MTE, el movimiento Evita. Así que también lo bueno de la API de Twitter es que las descargas es como el tweet completo y te indica si es un retweet, cuántos likes tuvo, cuántos seguidores tiene esa cuenta también, si tiene un link a una imagen, que es algo que también hicieron Lourdes y Josefina, que es ver ese link que tenía, para ver si tenían fotos y analizar esas fotos con el análisis más quali, ¿no? Así que, bueno, y obviamente el texto del tweet en sí, pero te viene con toda esa información. Y los que tenemos, más o menos, también para dar un panorama de lo que estuvimos trabajando, de las cuentas más seguidores que tuvimos, que seleccionamos, es la de Juan Grabois, con 187.000, y Grosso, Leonardo Grosso. Y las cuentas que más tienen de organizaciones es Movimiento Evita y UTEP. UTEP, bueno, también vincula distintas de estas cuentas, ¿no? CTEP, MTE, Movimiento Evita. Pero esas son las dos que más tienen. Los tweets que tienen más likes son generalmente, el que vimos que tenía más likes era el de Grosso, que esto no se asocia tanto a publicaciones vinculadas a UTEP, sino como su trabajo de diputado y más que nada con temáticas más generales, por decirlo de una manera, como por ejemplo la lucha, había hecho una publicación por no recuerdo si era la Semana del Orgullo o algo vinculado a orgullo LGBTIQ, y bueno, esa es la que tuvo muchísimo, más que nada por su trabajo de diputado y temas más generales, ¿no? Y también esa que tuvo más likes. Y la demás retweets, lo que vimos de las cuentas a las que seguimos también, de personas vinculadas a UTEP, fueron más que nada, o tuvo un gran trabajo, si se quiere, o de retweets de gente orgánica, por decir así, o vinculada a la militancia y no militancia, o sea, el total de retweets fueron temas en septiembre, octubre, noviembre del 2019, con lo que fue la deposición, el golpe a Evo Morales. Esas fueron las publicaciones que sacaba UTEP, CETEP, Grosso también, distintos militantes, eran las que más tenían retweets vinculadas a ese tema. Entonces, bueno, tenemos temas muy variados, como se puede ver, no solamente vinculados específicamente a UTEP, sino de todo tipo de trabajo de diputados, de trabajo de repudio, si quiere, a políticas también internacionales, etc. Y la cuenta, y bueno, para ir también ya para mostrar, en noviembre del 2020 sacamos más o menos hasta donde llegan el trabajo que hicimos, la primera tanda de tweets,
era el que más tenía, como dijimos, es Grabois, y como se puede ver es muy superior allá al segundo, que es Grosso, y bueno, y la mayoría de las cosas, de otras cuentas que tenemos, pero esa es la mayoría de las cuentas que tenemos. Ahora vamos a mostrar igual un poco cómo, más como personas, como organizaciones, qué es lo que tuitean o publican en mayor cantidad, Barrios de Pie, por ejemplo, UTEP Oficial, Movimiento Evita, pero esto es más o menos la cantidad de cuentas, es más para dar un análisis contextual de la cantidad de seguidores o la cantidad de, sí, de tráfico que tienen los tweets de estas personas, ¿no? De estos militantes. Ahí está, perfecto. Ahí lo primero que hicimos, una vez obtenidos estos tweets, lo que se hace es se pasa por un análisis para de limpieza de estos datos, para obtenerlos como datos fijos, se llama como de tokenizar las palabras, se borran palabras también que no aportan nada, que se llama, por ejemplo, stop words, que son, por ejemplo, D, A, que generalmente son las que más salen, obviamente, porque son conectores, etcétera, artículos que se eliminan para poder tener palabras que son más importantes para el análisis. Y entonces lo que tuvimos primero, lo que hicimos fue un mapa de calor vinculado a las palabras más repetidas. Tomamos las palabras más repetidas de todos y cómo se distribuían en los movimientos, ¿no? Por ejemplo, tenemos la mayoría, por ejemplo, los pibes que dice ahí, tienen mucho más fuerte el pueblo. Cuanto más rojo es más repetido. Organizaciones como habla más de lo nacional y popular. Barrios de P obviamente habla más de barrios, de esa situación. Trabajo también, el MTE, también uno de los puntos centrales, como movimiento Evita y el MTE es el trabajo, es interesante tenerlo en cuenta, más rojo. Y era, bueno, estos aspectos son los más repetidos en cada una de las organizaciones. Después, lo que hicimos es también, otra vez, son más descriptivos, ¿no? Más explicando así las nubes de palabras, que es la cantidad de palabras más dichas, cuanto más grande es la palabra más repetida. Y hicimos 9 palabras de la dignidad, que lo que también más repetida era el aspecto popular, pueblo, nacional y economía también. Unas palabras o de los conceptos que lo que estábamos trabajando también que más se utilizaba era el concepto de economía popular, que era lo que también fue creciendo a lo largo de estos años y también más que nada en el macrismo. También, bueno, por ejemplo, se ve, hay que retitúan a Grabois. Bueno, son más que nada, por ejemplo, también sacamos del MTE de Movimiento Evita, también palabras, obviamente el Movimiento Evita, el MTE tienen muchos más, tienen tweets, entonces también se ve que hay más distribución o más cantidad de palabras, pero por ejemplo, el Movimiento Evita siempre es central en la consigna de tierra, techo y trabajo, que ahí se muestra hasta como un hashtag, ¿no? Como del trabajo también militante de construcción de ese concepto, por decir así, o de publicar, tuitear y retuitear eso. Y mucho vinculado al trabajo. Más que nada están juntos porque era, como dijimos, los que más hacen referencia a trabajo y popular, ¿no? Y también, bueno, ves palabras como gobierno, unidad también. El movimiento Evita también es muy fuerte el concepto de unidad, que otra vez también vemos que decanta o finaliza con el concepto de UTEP. Y finalmente, lo que es UTEP en sí, como dijimos, el aspecto central sigue siendo tierra, techo y trabajo, es como el concepto, la palabra más repetida, y también vuelve a ser importante también populares, movimientos, el aspecto de trabajo, economía y popular es el aspecto central de esta organización que, bueno, arranca con la unificación de los distintos movimientos. No sé si estaba en la última. Y esto lo que hicimos fue, no ya de movimiento por movimiento, sino del total de número de palabras, de toda la cantidad de palabras que, tanto de movimientos como de personas, y esto es lo que más se mencionaba. El aspecto como popular, otra vez, popular, trabajo, nacional, y bueno, las palabras más repetidas de las organizaciones.
como conceptos centrales para definir su identidad. Y por último, que esto estaba vinculado también a la línea temporal, es ver, ahí no sé si se ve justo, bueno, pero ahí es una línea temporal que pasa, los tweets también se pueden dividir como tienen fecha, ir viendo cómo van creciendo a lo largo del tiempo, y nos llamó la atención, esto está tomado otra vez, desde que dijimos, desde el inicio del 2011, 2012, y cómo va creciendo la cantidad de esas menciones a lo largo a partir de más que nada del fines de 2015, y va en aumento y sigue subiendo hasta el 2020, que es donde tomamos. La mayoría, ¿no? Algunos caen un poco, pero la mayoría crece. Ese es el aspecto militante. Bueno, en cuanto a las categorías cualitativas, lo que hicimos fue, como mencionaron previamente, hacer todo un análisis de cuáles eran los contenidos de los tweets, y pudimos rescatar sobre todo 3 categorías más importantes. En primer lugar, hubo una retroalimentación muy fuerte entre lo micro y lo macro, y notamos como a través de hashtags como tierra, techo y trabajo, nadie se salva solo, patria sí, colonia no, fomentaron un fuerte como vínculo entre todo lo que era local, y lograron llevarlo y unificarlo con lo que era lo más globalizado, sobre todo uniéndolo especialmente a las problemáticas de Latinoamérica, y siempre defendiendo la lucha del pueblo, de los trabajadores y de la justicia social, y también, como mencionaron previamente, manifestándose en contra del capital, de las empresas transnacionales, del neoliberalismo sobre todo, y esto lo hace muchas veces a través de intervenciones en el espacio público. Como podemos ver en estas fotos, son marchas con más de 150.000 trabajadores, como dicen, multitudinarias, en donde transmiten sus valores, que principalmente es esto de la lucha comunitaria, la unidad para poder unirse y luchar en contra del capital, en contra del hambre, y poder cumplir sus propios objetivos unidos. Pero por eso también se conformó la UTEP, porque cada movimiento solo se dio cuenta que todos los demás unidos tenían un valor mucho mayor, y a la vez lo pequeño hace lo grande. En este sentido también de conciencia global, como cada acto va a poder llegar a tener un impacto mucho mayor si se realiza unificados y mutuamente aliados. Está cargando ahí la diapositiva. Ahí va. Como segunda categoría, descubrimos a partir de análisis de tweets, de imágenes, es la demanda a los poderes que hacen estos 3 movimientos, que hacen los movimientos, no son 3, son 3 subcategorías. Justamente hacen, para cada poder, le pusimos un nombre para la categoría. Cuando hablamos de poder judicial, bueno, es la demanda al poder judicial por parte de estos movimientos sociales. Cuando utilizamos el hashtag ley de, en general los movimientos sociales y sus representantes utilizan hashtag como es una nueva forma de militancia política a través de redes sociales. Entonces, por ejemplo, nos encontramos con que tuitean ley de emergencia social ya, ley de acceso a las tierras, y más que nada lo utilizan el hashtag porque es una nueva forma de alcance y buscar alcanzar a más personas, ¿no? Y después, con respecto al poder legislativo. Con respecto al poder ejecutivo, vemos que los movimientos y sus representantes hablan sobre todo de opresión y represión, más que nada en el gobierno de Mauricio Macri. Bueno, cuando estos movimientos realizaban protestas, manifestaciones y eso, en Twitter expresaban, y se enfrentaban a la policía, en Twitter se expresaban en contra de la fuerza policial y del gobierno y quien gobierna, del presidente. Y finalmente encontramos un vínculo muy fuerte entre lo social y lo religioso. Hay una frase del Papa Francisco, no separar la fe de la lucha, que la toman sobre todo los misioneros de Francisco, para poder representar que la militancia política, ellos la viven unida a la militancia religiosa, ya que tienen muchos puntos de encuentro en cuanto a los valores y los objetivos de los distintos movimientos, y todos tienen en común las metas sociales, y también manifiestan un muy fuerte apoyo a los representantes religiosos. El que más es nombrado y más reconocido es el Papa Francisco, no solo su persona, sino que también sus escritos, incluso llegan a citar una encíclica, por ejemplo, en algunos tweets,
y también el cura Mujica como representante de los religiosos tercermundistas. Y en este sentido van a reivindicar sus discursos en pos de la lucha social. Y muchas veces eso lo hacen en movilizaciones que son por eventos o por festividades religiosas, en donde estos movimientos también se movilizan y llevan también sus propias luchas sociales unificadas. Podemos ver, por ejemplo, que van a tener un encuentro en la Basílica de Luján, o la foto de abajo es la marcha de San Cayetano, que como mencionaban previamente, es la marcha más multitudinaria y más importante, ya que es el santo que representa al trabajo. Por lo tanto, es donde pueden poner en acción y en obra todas sus ideas y todas sus creencias. Bueno, y para redondear un poco la idea del trabajo, como dijimos al principio, era mostrar desde un punto de vista, desde, digamos, usando material de las redes sociales, cómo esta idea de la economía popular se fue constituyendo como una capa de identidad colectiva que permitió el aglutinamiento de organizaciones con un amplio espectro, digamos, de identidades y tradiciones políticas y ideológicas, y cómo esa identidad colectiva puede estar también puesta en tensión, ¿no?, entre diferentes movimientos, y cómo se fue conformando a lo largo del tiempo, cómo no fue un punto de partida, sino todo lo contrario, es un punto de llegada más bien, ¿no?, que toma mucha fuerza como elemento aglutinador durante el gobierno de Macri, tomando las calles, digamos, con marchas como la de San Cayetano, que bueno, analizamos en otro story, una visión más desde Twitter y más cuanti, si se quiere. Creo que con eso estamos, Manu, no sé si quieres agregar algo. No, eso que trabajamos, como las conclusiones que sacamos. Perfecto. Bueno, pasamos a la otra. Pablo Sí, está creo que abriendo otra sala. la moderadora Mercedes se fue, así que... Soy yo ahora, el Ahí te moderador, dice, creo. Tommy, sí. Ah, está bien. Y si te dice Mira, host. ascendiste. No sé qué tengo que hacer igual. Después Creo pedís el creo que bono a nada. fin de año. Sí. Por la duda. Bueno, la ponencia que vamos a presentar, bueno, tiene, como decíamos antes, algunos autores compartidos con la anterior. Acá, ahora, esperen un segundito. Bueno, la ponencia, leo el título, se llama Reflexividad y Globalización 20 años después. El debate entre Anthony Giddens y Margaret Archer sobre relaciones globales, clasificaciones y desigualdades. Bueno, y la escribimos, bueno, Mariano Sosín, Tomás Nogués, Manuel Zapico, Elise Ichazo, Agustín Bertelli, que no pudo estar, y bueno, yo también. Bueno, hago una breve introducción para contar un poco de qué se trata la ponencia. En principio viene también de un trabajo de investigación en equipo de hace bastante tiempo, sobre teoría sociológica contemporánea, y en particular esta vez sobre diagnósticos que viene haciendo la teoría sociológica contemporánea sobre la sociedad actual, vinculada a la pregunta sobre los modos de clasificar, reclasificar los distintos actores, los distintos grupos, las distintas formas en las cuales se configura lo social.
Y entre esas perspectivas, una de ellas es la de Margaret Archer, que quizás es poco conocida en la Argentina, no tan conocida como otras que ya vinimos trabajando y presentando en otras ponencias. Y a la vez, la cuestión que nos interesa, entonces, es ponerla como en debate con, como decía el título, la perspectiva de Giddens, que es un poco un antecesor o un eje de debate para Archer desde siempre, por también su continuidad en el mundo británico de la teoría sociológica. Entonces, si bien esta ponencia, escuchaba la muy buena ponencia anterior, de teoría, no tiene una investigación empírica, creo que hay algunas cosas que tienen puntos o preguntas que en algún punto se tocan con qué tipo de nuevos agrupamientos sociales o nuevos movimientos sociales están en juego hoy. Bien, hago una breve introducción para contar de qué se trata este debate, que un poco, en verdad, así como lo planteamos, lo inventamos nosotros. Hubo un debate, Archer, digamos, un poco inicia su carrera teórica debatiendo con toda una generación de autores que a mediados de la década del 70 y hasta mediados de la década de los 80 y después siguieron, pero en ese momento se escriben sus libros más importantes, ponen el problema del sentido en el eje fundamental de rearmar la teoría sociológica. Ella discute con varias perspectivas y especialmente con la de Giddens, como decíamos recién, por una cuestión también del ámbito en el que trabaja. Ahí hay una discusión con la teoría de la estructuración y en el único libro que está traducido al español de ella, desmonta y destruye la teoría de la teoría de estructuración a partir de un giro más pragmatista y sobre todo basado en el realismo crítico de Bhaskar, criticando lo que se tradujo a algunos lados como conflacionismo, pero también como fusión, ¿no? Como una idea de que se fusionaban los problemas de la agencia y la estructura, y entonces eso no permitía explicar el cambio social. Ahora, a posteriori de eso, ¿no? Eso es el primer debate, 20 años después, empieza a escribir unos libros, Archer, que sí discute con otras propuestas de Giddens, ya no la teoría de la estructuración de los 80, sino algo que a Giddens quizás lo hizo todavía más famoso, que fue su teoría de la globalización y esos famosos textos del principio de la década de los 90 sobre la modernidad reflexiva, con Beck sobre también los problemas del riesgo, etc. Beck y Lasch. Bueno, entonces retomamos ese contrapunto justamente para pensar esa dinámica entre dos posibles debates que se unen, ¿no? Entre ese que se dio sobre la teoría de estructuración y el que se da sobre un diagnóstico de la modernidad tardía. En este caso, también Archer lo hace de modo explícito al poner en el título de su libro del 2012, que no está traducido al español, pero el imperativo a la reflexividad en la modernidad tardía, algo que resuena claramente de la modernidad reflexiva de Giddens. Ese sería el punto, y como ya les comenté, nuestra pregunta sobre las relaciones globales intenta trazar este problema de las formas de clasificación, que no son solo clasificaciones que ocurren en los procesos sociales, sino también las reclasificaciones sociológicas que se hacen para comprender esos fenómenos, y las desigualdades que estarían en juego en esta modernidad tardía. Bien. ¿Eso era el pie para que siga yo? Sí. Lo hubiese hecho explícito. Bueno, de todas maneras, como bien decía Ale, en realidad la ponencia, y porque está también inserta en el contexto del proyecto de investigación, apunta a... Perdón, voy a cambiar la vista que tengo acá. Ahí estamos. Apunta no tanto a reconstruir lo que ya es un texto y una construcción clásica de Giddens. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. ¿Por qué no se me cambia acá? Bien. Bueno, sigo entonces. Bien.
Decía entonces, no apunta a reconstruir lo que ya es una perspectiva clásica, creo que muy conocida, la de Giddens, sino que apunta a pensar, releer a Giddens o poner a Giddens en el punto en el que Archer le discute y entonces reconstruir qué es aquello que la perspectiva de Archer está discutiendo, está reclasificando en Giddens. Y entonces, bueno, ver qué resulta, ¿no? Qué es lo que queda de esa discusión que plantea casi diríamos unilateralmente, porque en realidad Giddens no le contesta a Archer, es Archer la que, por lo menos no explícitamente, es Archer Disculpa, Marian, un segundo. Sí. Tommy, acá dice Marcelo que tenés que ir admitiendo gente que está en sala de espera. Muchas gracias, no quería interrumpir Dale, ahí. perdón, ¿Qué haces, pareció Marcelo? muy chiquitito. Gracias, Ale. Bien. El problema es que yo cambio la forma de la pantalla y no me está apareciendo, pero bueno, no importa, lo dejo así como está. Decía entonces, esta parte que me toca a mí, que es presentar un poco sintéticamente cuáles son los puntos que Archer está tomando en cuenta a la hora de plantear la discusión con Giddens. No es el corazón de la ponencia, sino lo que va a venir después, que es todo aquello que Archer aporta como perspectiva propia y en cierta medida contraponiendo la de Giddens. Pero es como una especie de repaso, ¿no? de lo que ya muchos de aquí, quienes estamos aquí presentes, ya podemos recordar. Pero ¿qué es lo que aquello? Porque también podemos pensar a Giddens como una perspectiva reclasificatoria de la modernidad, porque todos los planteos de Giddens sobre la modernidad comienzan con una discusión que interviene reclasificando el modo en el cual se estaba clasificando a finales de la década, a finales del siglo XX, digo, comienzos de la década del 90, cómo se estaba reclasificando ese periodo concreto de la historia occidental y mundial. Y la discusión era si es que había una continuidad en lo que se había descrito como modernidad o se estaba dando el pasaje a una posmodernidad, si algo había terminado y algo nuevo estaba empezando. Ese intento de reclasificar la descripción sociológica y también en cierta medida histórica del presente, bueno, en ese intento Giddens interviene reclasificando el intento de reclasificar a la modernidad. Y esa es la discusión que planteé y por eso es que ahí es donde se propone o intenta detallar las características. Primero, cuáles son los aspectos que marcan claramente una discontinuidad, porque otra cosa que Giddens está discutiendo es con las perspectivas procesualistas o evolucionistas, básicamente con el marxismo, que planteamos una serie de etapas, ¿no? que se estarían cumpliendo, de las cuales la modernidad sería una de ellas, y Giddens dice, en realidad, para poder entender la modernidad hay que observar claramente cuáles son las discontinuidades, y va a decir que hay tres factores esenciales que marcan que la modernidad genera una transformación central, aunque vamos a ver que eso no está exento de que también percibe y señale continuidades. Vamos a ver que sobre todo en la descripción que él hace de la reflexividad y en ciertos componentes también de las características centrales de la modernidad, hay ciertas, digamos, esta ruptura absoluta habría que matizarla, pero él dice que hay tres factores centrales que marcan la discontinuidad. Uno es el ritmo del cambio, si en la modernidad del cambio, las transformaciones sociales se aceleran, se aceleran exorbitantemente. El ámbito del cambio, las transformaciones sociales ya no ocurren localizadas, sino se expanden a todas las superficies del planeta, pero a su vez surgen instituciones que son intrínsecamente modernas, como el Estado-Nación, la producción industrial, y incluso algunas que se heredan, como por ejemplo la ciudad, que no es un invento de la modernidad. Los conglomerados urbanos adquieren formas completamente novedosas. Todo esto le permite señalar entonces que hay una ruptura epocal en el nacimiento de la modernidad, pero que para poder reconocerla hay que, bueno, también señalar cuáles son las características centrales. Va a señalar 4, aunque no están en la parte del texto Consecuencias de la Modernidad de 1990, no están claramente así presentadas como esas 4. La presentación de Giddens es un poquito confusa, pero podemos armar 4 características fundamentales de la modernidad, que son, en primer lugar, que la modernidad es multidimensional, es decir, no se la pueden, los aspectos componentes no se pueden analizar por separado.
Y ni se pueden tampoco hacer predominar a uno sobre otro. Está la discusión si la sociedad moderna se describe como industrial o como capitalista. Bueno, el concepto de control social y de vigilancia, el lugar que ocupa el Estado, la función de los medios de coacción física, sobre todo en el caso del poder militar. Para Giddens, capitalismo, industrialismo, capitalismo como, sobre todo, vinculado a la producción a la reproducción del capital en los mercados de bienes, servicios y mercado de trabajo, y el industrialismo comprendido solamente como los procesos de transformación de la naturaleza, ¿no?, que se dan en la modernidad, sería el ámbito de la producción, en términos de Marx, y el ámbito de la distribución sería el capitalismo, pero no estrictamente, sino tienen que ver más bien con los procesos. Pero capitalismo, industrialismo, vigilancia, como el aspecto del control social y sobre todo control de la información, y la concentración de los medios de la violencia física en manos del poder militar, son las cuatro dimensiones que no se pueden escindir, que para quienes en la modernidad aparecen profundamente interconectadas. El segundo aspecto, la segunda característica central de la modernidad, es el distanciamiento espacio-temporal. Los sistemas sociales aunan presencias y ausencias, y sobre todo el tiempo y el espacio ya no aparecen asociados a la localidad, no aparece el tiempo como tiempo de un lugar, sino que el tiempo y el espacio se vuelven categorías abstractas. El tiempo se mide con relojes y se puede saber el tiempo de cualquier lugar del mundo, y el espacio se cartografía, también se vuelve algo abstracto porque el espacio se estudia con mapas y ya no es solamente el espacio de un lugar. La tercera característica son los mecanismos de desanclaje, que son las señales simbólicas, los medios de intercambio, sobre todo el dinero es el ejemplo que él más usa, pero también habla de medios de legitimación. Ahí podemos pensar una discusión que él establece con Parsons, ¿no?, con los medios de intercambio. Dice que Parsons se equivoca por el tema de que los medios, las señales simbólicas no circulan, el dinero no tiene que ver con la circulación, sino con cómo permiten desanclar las relaciones sociales de su contexto de interacción. Y también los sistemas expertos, que son, bueno, los logros técnicos o de experiencia profesional. Y aparece como un fundamento de estos dos mecanismos de desamplaje el concepto de fiabilidad, que es la confianza que se deposita en sistemas y personas, pero aquí fiabilidad permite trazar una línea de continuidad con ciertas formas de la fe o de la confianza tradicional, porque aquí acá claramente diferencia la fiabilidad de lo que era el monitoreo reflexivo de la acción. La fiabilidad no es reflexiva, es decir, no es racional, no es un proceso consciente, sino que es una atribución de confianza en que todo va a funcionar como que el dinero va a ser aceptado, que los sistemas que los ascensores no se van a caer, que los aviones van a volar, y esa confianza no está asociada al mecanismo de control racional. Es una fe en personas y sistemas. Y eso es interesante porque uno de los fundamentos de las características de la modernidad como desanclada no está vinculado a lo racional, sino solamente a eso, a una confianza que se sustenta en la práctica. Pero yendo la cuarta característica, la que más nos interesa trabajar aquí, es la reflexividad. Y aquí es donde Giddens le da un lugar muy importante a las ciencias sociales y sobre todo a la sociología, porque la reflexividad, encontramos en este texto una característica quizás más objetiva, más estructural de la reflexividad, porque está asociada a cómo desde la producción de conocimiento social, institucionalmente situada, sobre todo en el ámbito de las ciencias, se reclasifican las prácticas sociales mediante nueva información que modifica también esas prácticas. Pero esto lleva a que el propio conocimiento que producen, la propia reflexividad del propio conocimiento que producen las instituciones de las ciencias sociales, son también discutidas, puestas en discusión y replanteadas. Por eso es que lo que desaparece es la noción de verdad absoluta, si ya no es posible, y eso es una clara diferencia con las sociedades del pasado, ¿no? Desaparece por completo la noción de la posibilidad de una verdad absoluta. Giddens va a decir que la modernidad es intrínsecamente sociológica, pero es sociológica en su capacidad justamente reflexiva, de pensarse y de discutir con su propia producción de conocimiento, pero no en la posibilidad de un mayor control tecnológico de las instituciones sociales. Y aquí es donde aparece el factor de la desigualdad. Si todo el tiempo estuvimos presentando en Giddens una práctica reclasificatoria, ¿no? Y incluso la perspectiva de la
reflexividad como un proceso reclasificatorio constantemente producido y autoproducido del conocimiento. Pero cuando ingresa a la, no sé si clarificación, pero a poner un poco más en discusión cómo funciona esa reflexividad, ahí aparecen las desigualdades y las diferencias de poder, que las va a retomar en el texto sobre vivir en una sociedad post-tradicional, que es del 2001, que está en Modernización Reflexiva, ese libro que Ale mencionaba que escribe Convex. Básicamente lo que va a decir es que ese conocimiento es apropiado diferencialmente dependiendo de las relaciones de poder. Es decir, el conocimiento también es un factor que genera desigualdades y por lo tanto dificulta la posibilidad de el control sociológico de los procesos de modernización. A su vez, bueno, los cambios en la perspectiva del conocimiento generan también cambios en los valores, lo cual obliga a repensar todo el proceso de producción de conocimiento nuevamente. A su vez, bueno, uno que es un tópico de Giddens, ¿no? Las consecuencias no previstas de la acción, siempre están presentes y eso impide también el control. Pero a su vez, el conocimiento, y es una consecuencia autogenerada, digo, no quiero utilizar mucho la palabra, el prefijo auto, porque me gusta rápidamente del humaniano, pero la inestabilidad de la modernidad es autogenerada, porque es el propio conocimiento de un mundo cambiante e inestable lo que contribuye a su carácter cambiante e inestable. Por eso que lo que Giddens va a concluir es que la modernidad se vuelve cada vez más enigmática, es decir, produce cuando la promesa original de la modernidad era la ilustración, ¿no? La producción de conocimiento, lo que en realidad produce es cada vez más incertezas, produce cada vez más dudas. Ahí aparecen los conceptos de riesgo, de contingencia, que va a retomar luego en el otro texto del 2001. Pero esta producción de incertezas, de riesgos y de percepción del riesgo y de contingencias no es una intromisión externa de factores que la modernidad no puede controlar y por eso habría que pensar en una nueva descripción de la sociedad, sino que es consecuencia de los propios procesos que constituyen a la modernidad. Por eso que va a decir Giddens que no es que la modernidad se esté acabando a fines de la década del 90, perdón, a fines del siglo XX, a principios de la década del 90, sino que se está radicalizando. Porque lo que sucede es que la propia modernidad se está expandiendo, estos procesos que caracterizan a la modernidad se expanden a todo el globo terrestre, y esto es lo que puede ser descrito como mundialización o globalización. Y entonces las propias instituciones se reclasifican, ya lo que aparece el sistema de Estado nacional, la economía capitalista como mundial, el orden militar como mundial y la división internacional del trabajo. Si las propias instituciones originales de la modernidad se convierten en globales. Y esto lleva a que la reflexividad globalizada es a la vez fuente de incertezas y de conocimientos, es decir, multiplica y posibilita tanto relaciones desancladas como desiguales, relaciones desancladas como desigualdades localizadas, y vive reclasificando continuamente relaciones sociales, reclasificando las propias desigualdades a los agentes y a las sociedades. Pero lo que le va a agregar en la relectura, y en 2001 mantiene esta descripción de la reflexividad globalizada, le va a agregar, va a matizar un poquito eso, otra vez va a retomar que la relación con las sociedades tradicionales. Aquí el texto se refiere a de qué se trata vivir en una sociedad post-tradicional, y va a asociar, esto es importante porque luego va a tener que ver con las críticas que Archer le hace a Giddens, porque aquí Giddens dice que también había reflexividad en el pasado en las sociedades tradicionales, solamente que esa reflexividad estaba orientada al pasado, en cómo el pasado cómo se usaba el pasado para intervenir esas verdades formulares, cómo se utilizaban para reformular las prácticas del presente. Es decir, la reflexividad era del pasado hacia el presente, mientras que en una sociedad post-tradicional la reflexividad es hacia el futuro. Es qué hacer con las consecuencias imprevistas, qué hacer con la contingencia, que desde el presente se avisora en el futuro. Pero a su vez, la reflexividad claramente retoma otra vez el tópico que había planteado antes. La reflexividad está claramente, por un lado, anclada en las instituciones, porque es el conocimiento de los expertos
que ya no hay un conocimiento unificado, sino que hay múltiples fuentes de autoridad para el conocimiento, y esta multiplicidad de las fuentes de autoridad contribuye a la contingencia de los procesos globales, que ya viene generado por los procesos de desanclaje y reanclaje espaciotemporal. Pero donde pone el énfasis es en cómo la reflexión se ha vuelto también un imperativo de autorreflexión para las personas. En grandes ámbitos de la vida, hoy es imposible, ni siquiera, desde la elección de una carrera, de un trabajo, aún la elección en cuanto a la orientación sexual, bueno, de las distintas formas de convivencia, suponen procesos de autorreflexión y de autorreclasificación. Y entonces esa incertidumbre y riesgo que antes lo pensaba a nivel estructural o a nivel macrosocial, en este texto, en el 2001, lo piensa a nivel subjetivo, y cómo la incertidumbre y el riesgo se vuelve una constante en la propia orientación subjetiva de la vida y obliga a procesos de autorreflexión y autorreclasificación. Y bueno, con esto ya vamos cerrando para dar paso a Archer, pero ahí las preguntas son Giddens, o son otra vez si esta reflexividad moderna, o si la reflexividad de la modernidad está orientada hacia una emancipación, que era el proyecto original de la modernidad, o hacia una mayor estratificación y desigualdad social, porque que la reflexividad esté también individualizada, implica que las propias decisiones individualmente tomadas están atadas a las condiciones estructurales. Y entonces las privaciones estructurales, las privaciones generadas por las desigualdades en el acceso a los medios de intercambio, en el acceso por ejemplo, a las señales simbólicas, desigualdades de poder o en el acceso al dinero, generan también diferentes capacidades diferenciales de ejercer la propia autonomía y por lo tanto de ejercer esa reflexividad. Y a su vez porque también el exacerbado desanclaje espaciotemporal, al expandirse el mundo, genera, por ejemplo, que la diferencia entre países desarrollados y subdesarrollados se traslade a la diferencia entre zonas desarrolladas y subdesarrolladas al interior incluso de los propios países. Es decir, se difumina la propia lógica de la modernidad. Y eso está atado tanto a las condiciones objetivas o estructurales de reproducción de la modernidad como a las consecuencias subjetivas que también reproducen esas consecuencias. Este es más o menos el panorama general que plantea Giddens y sobre el cual Archer interviene, y bueno, hay que le discute, y ahora vamos a ver qué es. Elisa nos va a contar qué es y cómo se lo discute. Bueno, pasando a Archer, primero vamos a hacer como un repaso de su teoría de la reflexividad para después ver un poco su diagnóstico de época, que es la discusión así más central que trabajamos en esta ponencia. Bueno, como mencionó Alejandro en la introducción, Archer es una de las principales críticas de Giddens en el marco de su crítica y distanciamiento de autores de la década del 70 y 80, como Habermas y Bourdieu, que se inscriben en este giro del sentido. Archer lo que va a proponer es retomar el debate de la distinción entre integración sistémica e integración social, planteado por Lockwood en el 60, y despliega esta crítica hacia los conflacionismos o fusionadores, que lo que hacen es dar primacía a uno u otro nivel, o generar conceptos que diluyen ambos, tanto estructura como agencia, como es el concepto de saber mutuo, por ejemplo, en Giddens. Entonces, lo que va a tratar de hacer Archer es comprender la relación entre estos dos niveles de integración a través de la relación entre agencia y estructura en el tiempo y las distintas dimensiones dentro de esta relación, sin caer en reduccionismos. Lo que la lleva a elaborar toda una teoría a través de 30 años, en donde se pueden distinguir dos etapas. La primera se concentra en analizar los vínculos entre agencia y estructura para explicar el cambio y la continuidad. Es una época en donde está muy cercana al realismo de Bhaskara y al estudio de la estratificación de la realidad. Lo que va a decir es que estos niveles de la realidad, de la agencia y la estructura tienen características propias, tienen poderes causales propios que no pueden fusionarse. Y ahí aparece la crítica a Giddens con esta idea de dualidad de la estructura, en donde no se termina nunca de saber qué es cuándo se impone la agencia, cuándo la estructura, y se termina
se terminan diluyendo o confundiendo los poderes causales de ambos. Entonces, a partir de estas críticas va a desarrollar su propia teoría sociológica no conflacionista, dualista y morfogenética, y le da paso a una segunda etapa en donde analiza las formas de mediación entre agencia y estructura, poniendo el foco en el procesamiento agencial de tal relación, en el análisis de las fuerzas causales humanas. Entonces, hace foco en estos poderes creativos de la agencia, la conformación de identidades personales y la reflexividad. Y este concepto de la reflexividad es central, que retoma y reconceptualiza de Peirce para entender las conversaciones internas. Archer afirma que los agentes tienen ciertas preocupaciones o creencias fundamentales que los van a singularizar y que median reflexivamente estas preocupaciones con los mecanismos estructurales de la sociedad y los contextos en los que viven. Y esta reflexividad pragmática que relaciona creencias y efectos prácticos es posible a partir de las conversaciones internas que los agentes despliegan consigo mismos y a veces con otras personas. Y esto les permite trazar planes de acción y configurar sus identidades personales. De esta forma, va a reclasificar y pensar distintos tipos de reflexividad a partir de las distintas formas de conversaciones internas que tienen las personas, y genera una clasificación de 4 tipos de reflexividad. En primer lugar, el tipo comunicativo, que se asocia a las conversaciones que se tienen con otras personas para poder definir los planes de acción. En general se busca el consejo de similares, de familiares, de amigos, para finalmente trazar los planes de acción, y que tiende a reproducir entornos similares y está relacionado con la inmovilidad social. En segundo lugar, los autónomos, que tienen conversaciones internas consigo mismos, con mucha confianza personal, y este tipo de reflexividad está asociada a trayectorias personales que experimentan discontinuidades contextuales, como puede ser una movilidad social ascendente. En tercer lugar, el metarreflexivo, en donde se pone en el centro la cuestión de la reflexividad misma, a partir de una constante autocrítica, es decir, que tiene como objeto de reflexión a las preocupaciones y a las formas de procesarlas, para actuar en consonancia con los valores, más allá de proyectos o planes a futuro. Las personas que practican dominantemente este tipo de reflexividad suelen estar insertos también en contextos discontinuos o incongruentes. Y bueno, la relación con la movilidad social es más incierta. Y por último, el cuarto tipo es el tipo fracturado, que son las personas que a partir de cierta experiencia traumática no consiguen articular conversaciones internas, no consiguen monitorear sus acciones o las acciones del entorno, y tienden a quedar marginados de la sociedad, ¿no? Y acá distingue 2 tipos: los desplazados, son los que no tienen recursos para desenvolverse en cierto contexto, y los impedidos, que son los que carecen de recursos necesarios para llevar a cabo conversaciones internas. Ahora, bueno, yendo a 2012, cuando publica este libro, que es el imperativo a la reflexividad en la modernidad tardía, justamente lo que intenta hacer es un diagnóstico de la época a partir de esta teoría, usándole su teoría de la reflexividad. Entonces retoma esta pregunta por el cambio social, y propone historizar las formas dominantes de reflexividad a partir de la comprensión entre en la articulación que hay entre agencia, estructura y cultura en los distintos momentos históricos. Parte como premisa de que no puede existir sociedad sin reflexividad, pero sin embargo no debe pensarse la reflexividad como un fenómeno homogéneo, ahistórico o universal. Por el contrario, a partir de esta propuesta reclasificatoria de varios tipos de reflexividad, relaciona estos distintos modos de entender la reflexividad con las diferentes sociedades a través de la historia. Entonces, en las sociedades tradicionales tendríamos como reflexividad dominante la reflexividad comunicativa, en donde hay más que nada continuidades contextuales, sociedades que son morfoestáticas, que prima más la reproducción que el cambio social, y que la morfoestasis entre estructura social, los 2 niveles, ¿no? Estructura social y cultura, se están reforzando mutuamente. En las sociedades modernas, o primera modernidad,
comienzan a haber ciertos cambios, entonces tenemos morfoestasis y morfogénesis que se combinan y generan desajustes entre estructuras y culturas, lo que repercute en cambios que son de forma lenta y desigual en distintas instituciones, pero también a distintas escalas, lo que lleva a experiencias más de discontinuidad contextual. Y en esta época va a predominar las formas de reflexividad comunicativas y las autónomas. Y por último, en la modernidad tardía y globalizada, empieza a haber una morfogénesis estructural y cultural, y se empiezan a acelerar más y más estas situaciones de lo que ella llama incongruencia contextual, más radical, ¿no? Ya no pasamos de una discontinuidad a una incongruencia contextual. Por lo tanto, se da un declive de la reflexividad comunicativa, y si bien continúa la reflexividad autónoma, empieza a tener predominancia la reflexividad metarreflexiva en una modernidad tardía. Archer va a decir que estamos en un momento de transición hacia una sociedad que va a ser plenamente morfogenética y global. Entonces, así, retomando un poco el contrapunto con Giddens, está discutiendo con esta tesis de la reflexividad extendida en la modernidad reflexiva. Por un lado, Giddens va a decir que Giddens circunscribe la reflexividad a una característica propia de la modernidad, lo cual va a relativizar la reflexividad en sociedades tradicionales, pero por otro lado, la perspectiva de Giddens, junto a otras como la de Beck, Lasch y Bauman, enfatizan que la modernidad tardía implica una disolución de estructuras, la desestructuración de la cultura y la liberación de las agencias. Lo que va a decir Archer es que es una época de cambios acelerados, en el cual la morfogénesis, estructura y cultura van a influir de forma sin precedentes en la reflexividad individual. Entonces no es una disolución de las estructuras, sino más bien un cambio de formas, y la forma es este cambio, esta morfogénesis acelerada. Entonces tenemos que la cultura y la estructura están en una situación de morfogénesis que se refuerza mutuamente, generando mayores rupturas e incongruencias contextuales. Es decir, que los modos de actuar para las personas, los modos de actuar aprendidos en otros contextos, ya no pueden ser utilizados en los nuevos que emergen, lo que impulsa al imperativo de la reflexividad constante, en particular una metarreflexividad. Lo que son los contextos de continuidad contextual propios de las sociedades más tradicionales o los ámbitos familiares, empiezan a ser más costosos y difíciles de mantener. Y la reflexividad autónoma, si bien se mantiene, es posible una reconversión de los conocimientos, de la forma de actuar de contextos anteriores a contextos nuevos. Lo que va a ser predominante va a ser, o que va a entrar en competencia y empezar a emerger, es la metarreflexividad. Entonces, volviendo a esta pregunta de Archer sobre la configuración de las preocupaciones fundamentales de cada agente y el modo en que se articulan en el momento de la agencia, al combinar esta pregunta con la historización de la reflexividad, la autora reclasifica las dinámicas típicas de interacción en cada una de estas etapas. En primer lugar, en las sociedades tradicionales va a decir que prima una situación lógica de corrección, en la modernidad la competencia, y en la modernidad tardía y global la situación lógica de oportunidad. Y estas dinámicas van a estar configurando y reforzando estas formas dominantes de reflexividad. Rápidamente, la lógica de corrección tiene que ver con una dinámica colectiva que tiende a mantener el statu quo, las normas, las convenciones. En la primera modernidad, con estos cambios que se empiezan a dar, empiezan a aparecer contradicciones entre formas viejas y nuevas, entre grupos sociales, entre diferentes ideas. Entonces, en esta situación las personas tienden a llevar a cabo esta reflexividad autónoma, realizando ciertos cálculos para ver cómo va a ser, qué va a pasar con sus acciones, los resultados de sus acciones, en un contexto que sea siempre de competencia entre agencias y grupos sociales. Y por último, en lo que es la modernidad tardía, frente a tantos cambios, resulta difícil generar estos cálculos o pensar qué va a pasar con la agencia. Entonces lo que hay es más bien esta lógica de oportunidades, en donde todo el tiempo están apareciendo oportunidades nuevas, y las agentes tienen que probar sin saber qué va a pasar con la acción. Y los metarreflexivos va a decir que van a movilizar estas causas para tratar de cambiar la realidad social, y de ahí usa el ejemplo de los movimientos sociales,
van a estar movilizando esta forma. Y esto es lo que Archer dice que podría ser una salida no trágica de la modernidad. Pero también reconoce que esta situación de incertidumbre genera la emergencia de mayores fracturados que no pueden generar conversaciones internas y van a quedar finalmente en el margen de la sociedad. Entonces, ya para ir cerrando, lo que hace Archer es un diagnóstico de época para poder entender las trayectorias individuales desiguales entre las personas. Destaca que es una época de transición, la modernidad tardía, en que aún conviven y compiten lógicas de la modernidad, y en donde hay un debate entre la producción y reproducción, la reproducción y el cambio en las grandes instituciones de la modernidad y la modernidad tardía, como es el mercado, en los últimos años de fuerte pregnancia financiera, el Estado con nuevas formas de administración, y ella va a nombrar fuertemente el sector del voluntariado. Y en lo que es esta competencia entre estas dos formas dominantes de reflexividad, la autónoma y la metarreflexiva en la modernidad tardía, Archer va a identificar que los autónomos van a estar principalmente en las empresas multinacionales, en los estados con estas nuevas formas de administración, y los metarreflexivos, que van a ser aquellos que nacen en esta situación más de incertidumbre, los ubica, los nacidos después de los años 80, están acostumbrados a todas estas situaciones, aparecen más haciendo una constante crítica, autocrítica, pero también una crítica al Estado, una crítica al mercado, y van a trabajar más en el tercer sector. Pero que estos dos se pueden encontrar en lugares tales como la responsabilidad empresarial, o los voluntariados que tienen que ir hacia el mercado o el Estado para sostener sus actividades. Entonces, básicamente, como panorama final es que el futuro de la reflexividad es incierto, pero también lo es una sociedad global que está en constante morfogénesis. Bueno, ahí estamos. Bueno, para hacer así una rápida conclusión, me parece que tanto Elisa como Mariano expusieron bien los contrapuntos del debate que están en juego, ¿no? Este trabajo reflexivo, digamos, también sobre la propia sociología, en ese trabajo de reclasificación de agentes e instituciones en la clave justamente, ¿no? Volver reflexiva a la sociología para comprender la reflexividad de una modernidad tardía. Ahora, en ese debate que aparece de modo directo desde Archer, es fundamental, como planteaba Elisa, la idea de historizar y pluralizar de un modo pragmatista el concepto de reflexividad. Y en ese esfuerzo hay una comprensión de nuevas desigualdades, de otras desigualdades, y de formas de clasificar, reclasificar y también autoclasificar de los propios agentes en esta tipología que arma sobre los distintos tipos de reflexividad. Puesto este último libro se unen instituciones, momentos históricos, ¿no? a la predominancia, ¿no? de la reflexividad. Y a nosotros nos pareció sumamente interesante este esfuerzo que hace Archer de no comprender de modo homogéneo, ni monolítico, ni abstracto, es decir, no histórico, un problema de la reflexividad. Si bien, obviamente, hay una predominancia, una perspectiva desde la agencia, con lo cual algunas cosas que decía Mariano respecto de lo institucional se pueden tomar en cuenta acerca de esa dimensión de la reflexividad institucional. Y entonces, para hacer un balance final, nos tomamos este esfuerzo de pluralización e historización, pero también nos parece que no debemos abandonar del todo la propuesta de Giddens. ¿En qué cuestión fundamental? En que para comprender una sociedad, si estará así, morfogenética, del cambio constante, del cambio acelerado, se requiere una teoría del espacio y tiempo de un modo, digamos, que tenga un alto nivel de complejidad y digamos, capacidad analítica. Y eso es lo que Giddens en alguna medida había brindado, y no encontramos ese mismo trabajo en Archer. Sí lo encontramos en su análisis de la reflexividad, pero no en una pregunta sobre el espacio y el tiempo. Sobre todo en esta cuestión del tiempo, se nos ocurría
una teoría como la de la aceleración de Hartmut Rosa, que hace un poco ese puente entre las dos perspectivas, ¿no? Que se podría pensar. Entre una pregunta por la reflexividad y la dimensión subjetiva más en corte plural, pero también con una dimensión de las transformaciones espaciotemporales de la modernidad tardía o la sociedad contemporánea. Ahí entonces también hay distintos diagnósticos sobre la sociedad actual, donde por ejemplo esta idea de la metarreflexividad, las transformaciones culturales de Internet, el modo de esta idea del tercer sector es sugerente para pensar nuevos modos de agrupamiento y subjetivos. Bueno, eso, les agradecemos mucho que nos hayan escuchado. Muchas gracias. Aparezco acá detrás de las tinieblas. ¿Qué haces, Marcelo? Estuve acá, pero a la tarde la dinámica de mi casa empieza a tomar movimiento que no me permite mantener la cámara constantemente encendida. Muchas gracias, muy interesante. Seguí muy puntillosamente el recorrido de Mariano y Elisa, estuvieron excelentes. Bueno,